Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en nuestro estado. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 6 de julio. Hoy martes comenzó la aplicación de la segunda dosis de vacunas contra el coronavirus para personas de 50 a 59 años en Baca, Cacalchen, Celestún, Chichimilá, Joctún, Jomún, Quinchil, Maní, Opichén, Sotuta y Temash. Ayer lunes inició la aplicación de la segunda dosis para personas de 50 a 59 años en Abalá, Aquil, Tzitzantún, Panabá, Sellé, Tequit, Tinum, Jalachó, Muna, Tecó, Tzucacá, Villaxcabá. También ayer comenzó la aplicación de la segunda dosis de vacunas para personas de 40 a 49 años en Abalá, Tinum, Jalachó, Muna, Tecó y Yaxcabá. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 366 pacientes en hospitales públicos. 41.712 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 49.042. Hoy se detectaron 259 nuevos contagios de coronavirus, 121 en Mérida, 33 en Canacín, 14 en Valladolid, 11 en Junucmá, 10 en Humán, 6 en Acanqué, en Tecash y en Tizimín, 5 en Motul y Ticul, 4 en Izamal, Progreso y Tixpehual y 4 foráneos, 3 en Maxcanú, 2 en Concal, Tzemul, Zacalum, Santa Elena, Tecom y Tixcocob, y 1 en Calotmul, Chichimilá, Chumayel, Cusamá, Espita, Jalachó, Jomún, Cantunil, Muna, Tecal de Venegas y Guayma. De los 49.042 casos positivos, 425 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 30.500 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 8.530, en la zona oriente 7.821, en la zona centro 2.861, en la zona sur 4.244 y en la zona poniente 7.044. Lamentablemente en este parte médico informamos de 15 fallecimientos. Son 10 hombres y 5 mujeres, de un rango de edad de 33 a 80 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, inmunosupresión y tabaquismo. 9 residían en Mérida, 1 en Motul, 1 en Zacalum, 1 en Junucmá, 1 en Chiquintzonot, 1 en Chemash y 1 en Valladolid. En total, son 4.617 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.347 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 366 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.